Hoy en día hay 3 grupos de vacunas, las cuales se han producido para el coronavirus. Dentro de los grupos principales están las vacunas de virus inactivado, que es una vacuna producida con el mismo virus del COVID-19, pero sin sus armas. Entonces produce una respuesta inmunitaria, pero no produce la enfermedad. Entonces, a través de la vacuna, uno produce la respuesta inmune para pelear contra el virus en el futuro. Otro grupo de vacunas son las vacunas de vector viral. Se agarra un virus que es parecido, que se llama adenovirus, que produce una enfermedad respiratoria banal, y se lo decora un poco con componentes del COVID-19 para de esa manera producir una respuesta inmune parecida a la del virus. Y el tercer grupo de vacunas son las vacunas de ARN mensajero, que es una especie de fotocopia de genoma viral. Entonces el cuerpo, al entrar en contacto con el ARN, produce la respuesta inmunitaria. ¿Cuáles son las vacunas que corresponden a cada uno de estos tipos? Bueno, sí, por ejemplo, las vacunas de vector viral son Sinopharm y Sinovac. Perdón, las vacunas de virus inactivados, quise decir. Las vacunas de vector viral son AstraZeneca, son Sputnik y Johnson & Johnson. Y las vacunas de ARN mensajero son Pfizer y Moderna, las más conocidas. ¿Se recomienda alguna en particular? Se recomiendan todas tienen evidencia de que disminuyen drásticamente las posibilidades de tener una infección grave, ¿sí? Hay algunas que tienen un poquito más de efectividad que otras, pero hoy en día están aprobadas todas para producir la respuesta inmune que estamos buscando y para disminuir las chances de contagio. ¿Algunas producen más reacciones al colocarse que otras? Difícil saberlo. Hay algunas vacunas en particular que pueden producir un poco más de reacciones adversas por el mecanismo que tienen. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, al ser producida con un virus, puede tener algún tipo de respuesta similar a una infección respiratoria y muchos pacientes lo relatan. Se ponen la vacuna y dicen, me duele el cuerpo, tengo un poquito de fiebre, quizás un poquito de congestión. Es lo que produce este adenovirus que se utiliza para simular la respuesta inflamatoria del COVID-19. En estas circunstancias se ha dilatado mucho la aplicación entre la primera y la segunda dosis, el primer y segundo componente. ¿Hay información respecto a cuál es el periodo que se puede esperar? Todavía no hay ningún tipo de información seria y los médicos tenemos que ser responsables en decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Se empezaron a programar algún tipo de estudios para saber si se pueden dilatar estas dosis separadas, que habitualmente se había recomendado hasta 90 días, pero por organización y problemas económicos y del país, eso se ha dilatado más tiempo del que deberían. No se sabe bien qué va a pasar. Hay estudios que se están empezando a hacer, pero todavía no hay una respuesta definitiva para poder responder eso. Tampoco hay información respecto a que si se pueden combinar los distintos componentes de distintas vacunas. Exactamente, lo mismo, todavía no se sabe. Como es un problema global también el hecho de la adquisición de vacunas del mismo tipo, lo van a empezar a estudiar en algunos lugares para poder saber si se pueden combinar de manera responsable. En la teoría uno piensa que debería producir una respuesta inmune acorde, pero hay que estudiarlo antes de saberlo. ¿Qué es la comorbilidad? Se ha instalado mucho este concepto en épocas de pandemia. La comorbilidad son problemas de salud crónicos que los pacientes llevan consigo y aumentan muchísimo el riesgo de infección. Es decir, un paciente joven que no tiene comorbilidades, que no tiene enfermedades, que tiene un peso normal, que hace actividad física, lo más probable es que si se infecta tenga una infección respiratoria común y corriente, pase algunos días en la casa con fiebre, pero no pase a mayores. La comorbilidad es un condimento que hace que la enfermedad pueda tener un progreso mucho más grave. Ejemplo, un paciente que tiene obesidad, un paciente que tiene hipertensión no controlada, que tiene diabetes o alguna enfermedad que tenga déficit inmunitario, hace que esta enfermedad pueda progresar de manera mucho más drástica y producir las complicaciones que todo el mundo sabe, neumonías, internaciones, necesidad de asistencia respiratoria mecánica y obviamente la muerte. ¿Las patologías más riesgosas? Sin lugar a dudas que se ha estudiado mucho la obesidad. La obesidad creo que a mí personalmente es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Son pacientes que cuando tienen complicaciones son muy difíciles de ventilar con asistencia respiratoria mecánica y además el paciente a veces tiene en general una desregulación de las otras enfermedades, tiene mal controlada la diabetes, tiene peor hipertensión, peor perfil lipídico, etc.
digamos, para evitar esto es la vida sana, ¿no? Volvemos siempre a eso, los buenos hábitos. Los buenos hábitos, exactamente. Y es algo que nos ha costado mucho con la pandemia tratar de mantener una actividad física acorde, tratar de seguir comiendo bien, la ingesta de sodio, de colesterol, es algo que es difícil de mantener, pero que sin lugar a duda es una de nuestras principales armas. Doctor, bueno, ¿cuál es la situación de las personas que superan el COVID, pero después les cuesta recuperarse? Hay dos grupos de personas, te diría, bueno, tres en realidad. Las personas que se recuperan y no tienen ningún tipo de secuela, por así decir. Y después hay dos grupos más. Uno que tiene un grupo de secuela banal, transitoria, que es una especie de fatiga crónica post-COVID. Son personas que se infectan y dicen, me siento cansado, no tengo la misma fuerza que antes, una especie de desadaptación física, pero que no pasa más desde eso. Habitualmente en este grupo de personas es tiempo y nada más, y eso se va a recuperar bien. Otro grupo de personas que han tenido complicaciones, como por ejemplo patología respiratoria, neumonía con inflamación posterior o complicaciones cardíacas, que son habitualmente estos pacientes que hablábamos antes que tienen comorbilidades. Esos pacientes sí ameritan un control más estrecho, un control interdisciplinario de neumonólogos, cardiólogos, kinesiólogos, etc. Se recomienda a toda persona que haya transitado el COVID, más allá de la forma que lo haya hecho o con las complicaciones, realizarse un control después integral. Y es la respuesta más fácil, me parece, que para evitar cualquier tipo de sorpresa. Sabemos que si una persona transitó la enfermedad en la casa de manera ambulatoria, es muy poco probable que haya tenido una complicación y el control lo podemos llamar quizás una pérdida de tiempo, entre comillas, pero no van a perder nada con venir a controlarse. Sí, personas que tienen comorbilidades y que han pasado en una internación, sí es recomendable hacer un control, sin lugar a dudas.